Esto es un método que se ha publicado en uno de los manuales del Instituto del Asfalto. La modalidad en que ha ido publicando sus trabajos es a través de manuales. Creo que hoy día han llegado hasta el manual 15 o 18 sobre los diferentes temas que tiene los pavimentos y los asfaltos. Entonces, el manual MS1 justamente es el manual donde está el método de diseño, que se publicó en 1991. Luego de eso no han hecho una nueva actualización, más se han centrado en hacer manuales para el tratamiento de asfaltos modificados, eh, asfaltos emulsificados, etc. Entonces el criterio es parecido al del ASTO, como que también han copiado la forma de realizar el cálculo de los ejes equivalentes, pero en base a una edición anterior del AISTO 93. Ellos se han apoyado en lo que es el tráfico en el AISTO publicado en 1986. Entonces ellos consideran el pavimento como un sistema elástico de capas múltiples, aunque esto no es cierto, no son materiales elásticos, más bien son materiales isótropos que tienen diferentes características, aunque tengan un porcentaje de elasticidad. Entonces, estos principalmente, este método está basado en las experiencias propias del Instituto del Asfalto, pero también en las experiencias de la AISTO, que es el organismo que más ha estudiado sobre diseño de pavimentos. También ellos han elaborado un programa para diseño que se llama DAM. Lo malo es que este programa no es gratuito. O sea, en realidad ninguno de los documentos de los que publica el Instituto del Asfalto es gratuito. Todos tienen un precio. Entonces, hace dos consideraciones sobre los esfuerzos que se presentan en el pavimento. Primero, los esfuerzos verticales que se generan por la presión vertical que ejerce la rueda sobre el pavimento. Entonces, esa presión se va distribuyendo desde el nivel de apoyo de las ruedas hasta la subrasante en forma de un bulbo, no es una distribución triangular. Entonces, en la parte de arriba, en el contacto con la rueda, tenemos la presión máxima, que resultaría ser P sub 0. A medida que nos introducimos en el interior del pavimento, vamos a llegar hasta una presión P sub 1, que es la presión que llega a la subrasante. Entonces, lo que se trata es, como en los otros métodos, de que la profundidad del espesor del pavimento desde P sub 0 hasta P sub 1 tiene que ser tal que los esfuerzos P1 no hagan daño a la subrasante, que sean compatibles con su capacidad de soporte. Entonces vemos aquí esta carga W se aplica a través de la rueda a la carpeta y luego pasando toda la estructura del pavimento llega a la subrasante. Entonces el criterio es proteger con este análisis las características de la subrasante, que no falle la subrasante. Después se tiene otro tipo de esfuerzo, que son los esfuerzos de tensión. Entonces estos esfuerzos se van a generar en la carpeta asfáltica. En el punto de unión de la rueda con la carpeta se producen esfuerzos de compresión. O sea, la carpeta trata de contraerse. En cambio, en la fibra exterior, en la base de la carpeta, se presentan esfuerzos de tensión. Hacen que la carpeta se dilate. Entonces, este permanente cambio de estos esfuerzos, porque estas cargas no son estáticas, son cargas móviles. Entonces, va a ir permanentemente cambiando la posición de la rueda y también la posición de los esfuerzos. Entonces, esto lo que va a hacer con el tiempo es generar fisuras en la carpeta, primero en la base de la carpeta. Entonces, esas fisuras que se generan en la base de la carpeta
van a ir subiendo hasta llegar hasta la superficie de la carpeta. Entonces, estos generalmente van a ser los esfuerzos que van a generar las fisuras transversales longitudinales, y cuando la repetición se ha realizado durante muchos años, va a dar lugar a la falla que se denomina piel de cocodrilo. Entonces, aquí viene la segunda consideración, y que esta consideración, digamos, es tal vez demasiada conservadora en el caso del Instituto del Asfalto, o sea, el espesor de la carpeta. Entonces, normalmente los espesores que sacamos con el Instituto del Asfalto son bastante mayores que los que se obtienen con los otros métodos, justamente por el análisis que hace de estos esfuerzos. Si tienen preguntas. Entonces, como este es un método empírico también y no tenemos la disponibilidad del programa, lo que vamos a hacer es utilizar los ábacos que nos da el mismo método. Entonces, esos ábacos también están en este manual MS1. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para utilizar estos ábacos? En primer lugar, el clima. Estos ábacos están hechos para 3 climas: clima frío, templado y clima cálido. Después necesitamos conocer, lógicamente, el tráfico, la cantidad de ejes equivalentes y, lógicamente, la capacidad de soporte de la subrasante, que en este caso también es en módulo resiliente. Aquí vemos, por ejemplo, ustedes tienen esto en los anexos del texto, estos ábacos. Aquí en la parte derecha superior está la temperatura, el clima, ese MAT. Si es 7 grados, es la temperatura representativa de clima frío. Si fuera 12 grados o 14 grados, va a ser clima templado, y si fuera 20, va a ser clima cálido. Entonces aquí entramos con el módulo resiliente de la subrasante en el eje vertical, y en el eje horizontal se colocan los ejes equivalentes. Y el lugar donde se juntan estas dos líneas, en las curvas leemos el espesor del pavimento. Pero eso veremos luego. Entonces, para los espesores del pavimento podemos considerar, por una parte, diferentes tipos de capa base para las condiciones que tenga la subrasante y las condiciones que tenemos en el tráfico. Puede ser una base de material triturado, material natural triturado, o puede ser una capa base que puede ser estabilizada con emulsión asfáltica. En esto, los estabilizados con emulsión asfáltica pueden ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En este método no se considera el aporte a la estructura de la subbase, no se considera como una capa estructural. Entonces, la estructura del pavimento solamente está formada por la capa base y la carpeta. En general se pone su base y se trabaja con el módulo resiliente de la subbase. Lógicamente, resulta ser como una capa de refuerzo. Igual que en esto, aquí tenemos el periodo de análisis y tenemos el periodo de diseño. El periodo de análisis contempla desde que se ha construido la carpeta hasta el final, hasta que ha llegado a una situación en que por cambios en su geometría ya no se puede utilizar. Entonces considera el trabajo inicial de construcción,
puede considerar la rehabilitación, o sea, una sobrecarpeta y por ahí una segunda sobrecarpeta. Entonces es un periodo que nos permite mantener el pavimento vigente, pero a través de obras de rehabilitación. En cambio, el periodo de diseño es un periodo que va a ir desde que entre el servicio en pavimento hasta que se hace necesaria la construcción de un refuerzo. Entonces, en general, nosotros vamos a utilizar periodo de diseño. Vamos a ver los parámetros de diseño. Primero, en lo que se refiere al tráfico. Entonces, vamos a definir el porcentaje de camiones en el carril de diseño. O sea, esto es similar al criterio que tiene la AESTO, solo que presentado de diferente manera. Y este factor está en función del número total de carriles que tiene la vía. Si tenemos únicamente 2 carriles, el porcentaje de camiones en el carril de diseño es 50%. O sea, el factor va a ser 0,5. Porque hemos dicho que consideramos la mitad de los camiones de ida y la otra mitad de los camiones de retorno. Entonces, si son 2 carriles, uno de ida y otra de vuelta, una de ida y una de retorno, va a ser 50%. En cambio, si tiene 2 carriles en cada dirección, hemos dicho que el vehículo tiene 2 opciones para circular en cualquiera de los 2 carriles. En este caso, el porcentaje baja al 45%, pero dependiendo de la ruta, podemos trabajar en un rango del 35 al 48%. Y si tuviera 6 carriles o más, o sea, 3 en cada dirección, es lo que ocurre en la avenida Galindo, tenemos 3 carriles en cada dirección, o sea, 6 en total. En este caso, el porcentaje de camiones en el carril de diseño es 40%. En este caso, el camión tiene 3 opciones para circular, el carril interno, el del centro o el externo. Entonces, pero no hay ninguna regla que le obligue al camión pesado, por ejemplo, ir en el carril interno, como va lento, y los vehículos livianos que desarrollan más velocidades en el carril externo. Entonces, por eso es que consideramos un 40%. Si tiene 6 carriles o más, el porcentaje de camiones en el carril de diseño ha de ser 40%. Pero podemos trabajar también, de acuerdo a la vía, en un rango del 25 al 48%. Si tienen preguntas. En el análisis del tráfico también vamos a considerar el crecimiento, porque siempre va a haber crecimiento del tráfico. Y esta tabla procede de la misma ecuación que de la AESTO. El factor de crecimiento es igual a 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo de diseño menos 1 dividido entre la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento está anotada en decimales. Por ejemplo, si tenemos 20 años, para un periodo, para una tasa de 2 sería 24.3, para una tasa de crecimiento de 4 sería 29.78. Si descuentan, si recuerdan, son los mismos valores que tenemos en la tabla de la AESTO para el factor de crecimiento. Después tenemos los ejes equivalentes de diseño. En la AESTO se llaman ESALs. Y aquí en el Instituto del Asfalto le han quitado la S, entonces son EALs. Pero en realidad es el mismo concepto, solo que en el método del instituto los factores equivalentes de carga son diferentes. Entonces son mucho más sencillos. Entonces esta tabla que vemos aquí en la diapositiva es la tabla de equivalencias que publicó la AESTO en 1986 y se puede leer directamente. Entonces tenemos la carga por eje que puede ser en kilonewtons o en libras.
tenemos los factores para eje simple, para tándem y para trídem. Por ejemplo, para 18.000 libras, que es el factor, que es el eje para el peso del eje patrón, lógicamente va a ser 1 para un eje simple, porque hemos dicho que el eje patrón es un eje simple de ruedas gemelas. Entonces, estos valores no son iguales que los de la AISTO, que está en función del índice de serviciabilidad final, del número estructural, etc. Aquí es directo, el peso y sacamos el factor. Entonces podemos hacer el cálculo mucho más rápido. También estos están referidos a un eje patrón. Estos factores son factores de conversión que hacen la relación entre cualquier tipo y peso de eje con relación al eje patrón, que hemos dicho es un eje simple de ruedas gemelas, de un peso de 18 kips, 8.2 toneladas o 80 kilonewtons. Entonces aquí vamos a utilizar también el factor de camión, que ha de ser la suma de los ejes de un determinado tipo multiplicado por el factor de equivalencia, dividido entre el número de vehículos. Esto se puede utilizar cuando se tiene estadísticas y se tiene tabulados los tipos de ejes y de camiones para una determinada carretera. Aquí, igual que en el método AISTO, lo que vamos a hacer es hacer el factor de camión para un solo camión. Por lo tanto, va a ser la suma de los factores de equivalencia de los ejes que tiene el camión. Si son dos, al ser el eje delantero, el factor equivalente del eje delantero más el eje equivalente del eje trasero. Si es un semirremolque, un tractocamión, ha de ser el factor equivalente del eje delantero más el factor equivalente del eje central más el factor equivalente del eje trasero. Es el mismo criterio que hemos aplicado en la AISTO. Entonces, tiene este camión, tiene un factor equivalente de 0.01 en el eje delantero y 0.48 en el trasero. Por lo tanto, el factor de camión es la suma, va a ser 0.49. Este otro, el tractocamión o semirremolque, el eje delantero 0.19, el del centro 1.10 y el trasero también 1.10. La suma nos da 2.39. Si tienen preguntas. El método recomienda hacer una corrección del tráfico por la presión de inflado. Entonces, en el eje vertical tenemos el factor de ajuste. En el eje X tenemos la presión de contacto. Y en estas líneas inclinadas tenemos el espesor del neumático. 250 milímetros, 275, 100 milímetros, etc. Y podemos considerar que la presión de contacto es el 90% de la presión de inflado. La presión de inflado se conoce, ¿no? Que cada vehículo tiene marcado cuánto de aire se debe poner a la rueda trasera, a la delantera, etc. Incluso en los vehículos pequeños, en la puerta, en un costadito de la puerta aparece la presión de inflado. Uno le dice al gomero que le ponga tanto de aire. Eso multiplicado por 0,9 nos da la presión de contacto. Entonces, lógicamente, esto no es complicado, pero nos exige tener información de la presión de inflado de todos los vehículos que componen el tráfico pronosticado. Pues por eso es que vamos a utilizar directamente sin ninguna corrección, pero hay que tener en cuenta que sí se debería hacer una corrección. Si tienen preguntas. Inge, disculpe, ¿y en qué afecta la presión del neumático? Es que a mayor presión,
está empujando más hacia el pavimento, no hacia la carpeta. Entonces el esfuerzo de rozamiento que se genera es mayor, porque el aire tiene un peso. Cuando está dentro del neumático tiene un peso. Si pesamos un neumático totalmente desinflado y luego pesamos con la cara, con el aire completo, va a haber una diferencia importante de peso. Y además del peso, ejerce presión porque el aire está queriendo salir del neumático. Está empujando a todos lados. Entonces, por eso es que tiene una influencia. Si tienen otras preguntas. Aquí tenemos una tabla, si se fijan, es exactamente igual a la tabla que utilizamos con la AST. Lo único diferente es la forma de calcular los ejes, los factores equivalentes de carga, que van a ser directamente de la tabla que les he mostrado. Todo el resto es exactamente igual. El otro dato importante que siempre va a partir del que está haciendo el diseño es la caracterización del suelo. Entonces, este método nos pide, igual que el AISTO, que la caracterización de las subrasantes se haga mediante el módulo resiliente. Pero como en nuestro medio, en nuestro país, no disponemos de ese equipo, recién hay, creo que la Universidad de Santa Cruz y la ABC han comprado, pero todavía no lo tienen en servicio. Entonces vamos a utilizar las mismas correlaciones que hemos utilizado en el caso de la AST. Para suelos finos con menor a 12, esta ecuación de Poel et al, que es 17.6 por CBR a 0.64, o MP6 2555 por CBR a 0.64. Para suelos granulares con un CBR menor o igual a 10, sería 4.326 por el logaritmo natural del CBR más 241. En cambio, para las capas granulares que tengan CBRs entre 12 y 80, va a ser 22.1 por el CBR elevado a 0.55 y el resultado en megapascales. Entonces, son las mismas ecuaciones que hemos visto antes. Entonces, ¿qué va a pasar si el CBR es mayor a 80? Como esta ecuación tiene validez solo hasta 80, vamos a utilizar 80, aunque tuviera 100. También este método ya en la práctica recomienda utilizar el percentil del módulo resiliente o del CBR. ¿Qué resulta ser el percentil? Resulta ser como un factor de seguridad. Entonces tenemos los valores del percentil que hay que utilizar en función del tránsito. Si tenemos un tránsito menor a 10.000 sería 60%. De 10.000 a 1.000.000, 75%, y si el tráfico es mayor a 1.000.000, 87.5%. Otra recomendación es que las capas de la capa base deben compactarse con un contenido de humedad con una tolerancia del 1,5% con referencia a la humedad óptima obtenida en laboratorio. Y se debe compactar hasta tener una densidad mínima del 100% de la densidad máxima del laboratorio, mediante el método AESTO T180 o el ACTM 1557. ¿A qué se refiere el percentil? Entonces se va haciendo una curva considerando los valores iguales a mayores a los valores que tenemos de CBR. O sea, para aplicar el percentil tenemos que tener varios valores de CBR. Y eso se da en las carreteras. Podemos tener 10, 15 o más CBRs. Entonces, para no hacer un diseño con cada CBR, se saca este percentil. Entonces, vamos a decir, si digamos el más chico es 5 CBRs, porcentaje de CBRs iguales o mayores que 5. Después iguales o mayores que 10. Así sucesivamente.
Aquí está el CBR. Entonces dibujamos esta curva. Entonces con esta curva vamos a trabajar con el percentil que nos dice. Si fuera más de 1.000.000, 87,5%. Entonces sacamos 87,5 hasta la curva y bajamos. Entonces aquí se han hecho dos curvas diferentes, porque se tenía valores de CBR con una densidad al 95% y con una densidad al 100%. Entonces de esa manera cualquiera que corresponda nos permite sacar el CBR en percentil. Entonces el fin del percentil es darle una seguridad a la caracterización del suelo. Entonces no vamos a utilizar el valor máximo, pero tampoco el menor valor. Entonces aquí vemos que varía nuestro CBR desde 7 hasta 28 y el percentil solamente es 24. Si tienen preguntas. El método nos establece valores límites para las características del suelo. El CBR mínimo, si es su base, hemos dicho que a pesar de que la subbase no es parte de la estructura, pero se considera con un mínimo de 20%. Y la capa base con un CBR mínimo de 80. El valor R mínimo es un valor de resistencia que no utilizamos 55 y 78, nosotros utilizamos el CBR. El límite líquido máximo 25 para su base, igual valor para la capa base. El índice plástico máximo, el IP máximo 6 para su base, y nos dice que para la capa base no debe haber plasticidad. Entonces, por eso se pone no plástico. El equivalente de arena mínimo 25 para la subbase y 35 para la capa base. Otro control importante es el material que pasa el tamiz 200, porque siempre va a tener contenido de arcillas. Se permite para la subbase hasta 12% y para la capa base hasta 7%. A pesar de que la arcilla no es conveniente para la estructura de las capas, sin embargo, es necesaria. Si nosotros tuviéramos un agregado granular, digamos, desde el tamiz número 40 hasta el tamiz de 1,5 pulgadas, material totalmente limpio, no se podría compactar, porque no habría algo que nos vaya ligando. Entonces siempre vamos a tener necesidad de tener un material fino. O sea, y este es el material que pasa al tamiz 200. Por eso en capa base nos permiten hasta 7% y en su base 12%. Lógicamente el criterio es diferente en la carpeta, porque la carpeta tiene su ligante, que es el asfalto. En cambio aquí necesitamos que con el agua este material fino produzca la ligazón entre las partículas grandes del agregado. Si tienen preguntas. ¿Qué asfalto se debe utilizar para la construcción de la carpeta? De acuerdo a la temperatura. Se está ligado directamente al clima que se tiene en la zona. Tenemos la clasificación por viscosidad y la clasificación por penetración, o sea, mediante el ensayo de penetración. Nosotros utilizamos la clasificación por penetración, pues tenemos el asfalto 85-100, 60-70, 120-50, etc. Pero actualmente ya el método de clasificación del asfalto es el PG, mediante el índice de desempeño.
que seguramente cuando hagan las clases virtuales del laboratorio les van a explicar de qué se trata esa nueva forma de clasificar los asfaltos que da una mejor representación del comportamiento que va a tener el asfalto en la estructura de la carpeta. Entonces, si es un clima frío, con un promedio de 7 grados centígrados, los asfaltos más adecuados han de ser el 120-50, que es un asfalto menos viscoso, hasta el 85-100. En un clima templado, que va de 7 a 24 grados centígrados, vamos a utilizar asfaltos entre 85-100 hasta 60-70. De este que es menos viscoso hasta este que es más viscoso. Y para un clima caliente con temperatura promedio mayor a 24 centígrados, vamos a utilizar un asfalto 60-70 hasta 1 40-50, que es mucho más denso, más duro. Lógicamente, por el clima necesitamos que no se afecte, no se vuelva inestable por la condición de clima. Si tienen preguntas. Nada. Para el cálculo de espesores del pavimento está preestablecido los tipos de pavimento que podemos utilizar. Tenemos soluciones en los abacos para estos tipos de pavimento. Primero podemos utilizar una carpeta full depth. La carpeta full depth solamente es una capa gruesa de concreto asfáltico, es una carpeta gruesa. Lógicamente ha de tener mejores condiciones de desempeño frente al agua. Entonces, muy difícilmente va a penetrar el agua para llegar a la subrasante. Estamos hablando de espesores de 25 centímetros o más, es una mole de concreto asfáltico. Tiene sus ventajas cuando se utiliza en caminos de mucho tráfico, donde interrumpir el tráfico por razones de mantenimiento causa pérdidas económicas cuantiosas, especialmente a los transportistas. Pero a cambio es una carpeta demasiado cara, porque aquí la capa base y la carpeta se han reemplazado solo por la carpeta. Luego tenemos el pavimento tradicional, la carpeta asfáltica sobre base de agregados. La base de agregados puede ser de 15 o de 30. Estos modelos no se pueden cambiar porque los abacos están hechos así. Solo podemos elegir un espesor de base de 15 o un espesor de base de 30. Después tenemos la carpeta asfáltica sobre base estabilizada con emulsión. Puede ser emulsión tipo 1, tipo 2, tipo 3, que luego vamos a ver a qué se refiere eso de tipo 1, tipo 2. Puede ser un pavimento combinado, que tenga una carpeta asfáltica sobre una base estabilizada con emulsión y esta base estabilizada sobre una base de agregados, que puede ser de 15 o de 30. Entonces son todas las posibilidades que tenemos para hacer el diseño del pavimento flexible. Si tienen preguntas. Para el cálculo vamos a verificar y en algunos casos utilizar directamente los espesores mínimos. La carpeta sobre base de emulsión, dependiendo del tráfico, vamos a tener espesores mínimos. Si tenemos un tráfico mayor a 10 millones o más, vamos a tener un espesor mínimo de 130 milímetros, o sea, 5 pulgadas. Si fuera 10 millones, entre 1 millón y 10 millones, más de 1 millón, pero menos de 10 millones, sería 100 milímetros. 1.075.000 milímetros. Entonces, estos espesores, de hecho, ya son más altos que los mínimos que tiene el AASHTO.
Para la base de agregados, si tuviéramos más de 1.000.000 en el tráfico, deberíamos tener una carpeta al menos de 125 milímetros, o sea, 5 pulgadas. Estos son valores mínimos. En general, en el cálculo sale más. ¿A qué se refieren esas mezclas con emulsión, los tipos de mezclas con emulsión asfáltica? La mezcla tipo 1 es la mezcla que se realiza utilizando agregados de textura cerrada, que sean triturados y clasificados. Es lo que normalmente se utiliza para una carpeta. Entonces tiene un control de granulometría, debe cumplir con una curva y además tiene que tener agregados triturados. Entonces, este tipo de agregado mezclado con emulsión nos da la base de emulsión tipo 1. Tipo 2 es la mezcla de emulsión con agregados semiprocesados, o sea, agregados de granulometría abierta sin triturar, que podríamos decir que tengan la calidad de su base. Y el tipo 3 ha de ser la mezcla de emulsión asfáltica con arenas o arenas limosas directamente. Lógicamente que la calidad va disminuyendo. La calidad 1 del tipo 1 va a tener mucha más calidad, más resistencia, mejor desempeño. El tipo 2 va a ser mejor que el tipo 3, porque el tipo 3 solamente es una mezcla con arena o arena limosa. Por eso es que las mezclas tipo 1 pueden utilizarse directamente como capa de rodadura. Entonces sería una capa base que directamente es una capa de rodadura que lo único que necesita es tener un tratamiento superficial para sellar los poros que quedan durante la construcción. Con las mezclas en frío que se hacen con la emulsión asfáltica no va a salir el terminado como cuando se hace con la carpeta con mezcla asfáltica en caliente, donde realmente todos los poros se cierran. En cambio, con la emulsión asfáltica la mezcla es en frío. Entonces quedan aberturas en la superficie de la carpeta. Por eso es necesario sellar si es que vamos a utilizar esa capa base directamente como capa de rodadura. Pero solo en el caso de que tengamos una mezcla de emulsión asfáltica tipo 1. En cambio, en las mezclas de emulsión tipo 2 y tipo 3, necesariamente tiene que tener carpeta encima. Decíamos que el Instituto del Asfalto nos provee ábacos de acuerdo al clima. Para temperatura promedio, para un clima frío, con temperatura promedio igual o menor a 7 grados centígrados. Para clima templado, con temperatura promedio entre 7 y 24, y para clima cálido, para temperaturas promedio mayores a 24 grados centígrados. En nuestro caso, tendríamos que utilizar para clima templado, en el oriente para clima cálido, en cambio para Potosí Oruro para clima frío. Entonces, ¿qué cosa tenemos del método? Nos va a dar ábacos para las 3 condiciones de clima. Nos va a dar para los tipos de pavimento full depth, para pavimento con emulsión, con base de emulsión, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, para espesor de pavimento sobre base de agregados de 150 y 300 milímetros. Aquí, por ejemplo, en la parte superior central va a estar el tipo de pavimento. Dice agregado de base no tratado, no triturado. No tratado, perdón. Agregado no tratado de base para un espesor de 150 milímetros. Vamos a tener ese mismo ábaco para un espesor de 300 milímetros. Para temperatura, este es para temperatura de clima frío. Vamos a tener para temperatura de clima templado y para temperatura de clima cálido. Si tienen preguntas
Nada. Entonces vamos a hacer un ejercicio con unos datos que tenemos aquí. Para no demorar mucho, les voy a poner en la plataforma. Entonces ya tienen el enunciado del ejercicio. ¿Qué es este? Dice calcular los espesores del pavimento de concreto asfáltico para una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección, utilizando el método del Instituto del Asfalto. Tipo de pavimento, carpeta sobre base de emulsión asfáltica tipo 3 sobre base granular de 30 centímetros. En realidad, en este método hay que hacer todas las opciones y luego comparar el costo para ver cuál es el más beneficioso. Lógicamente, excluyendo el full depth, que de hecho va a ser el más costoso. Entonces tenemos los datos de tráfico. Y tenemos en la segunda pestaña la tabla para calcular el tráfico. Aquí si se fijan, los pesos están en kips, igual que en la AST, porque resulta más fácil, más preciso trabajar en libras que en kilonewtons. Voy a utilizar la diapositiva, ustedes tienen texto, para no buscar mucho. Entonces tenemos un eje simple de 12.000 libras. ¿Cuánto va a ser? Para eje simple, 0,189. Vayan dictándome. Este también es. ¿Cuánto va a ser para 10? A ver, haremos los simples. Para 10.000 va a ser 0,0877. Para 14, 0,36.
Nos faltaría 16. Para 16.000 sería 0,623. Con eso tenemos todos los ejes simples. Para tándem tenemos 20, 32 y 36. Para 20.000 sería 0,121. Pero también habíamos tenido un eje simple de 20.000. Y ese su valor ha de ser mucho mayor. Para 20.000 es 1,51. Luego tenemos 32.000 en tándem. 0,857. A ver, dígame para 36. 0,800. 1.38, Inge. 1,38. Para 30. 0.658. Vamos al tri de 48.000. 1.033. Ahora sumamos, igual que el maestro, los factores equivalentes para sacar el factor de camión. ¿Cuál sale el primero? ¿Cuánto es 0,189 más 1,51? 1.699. El siguiente. 0,978. El siguiente. 1,740. El otro, el trident. 3,120. ¿Cuánto? 3,120. Inge, pero ahí está mal, es 1.38. ¿Cuál? Es Sí. $1,880.
Siguiente, 2,425. 2,425. Sí, eso es. Ahora sacamos los factores de crecimiento. Tenemos 4, 3 y 2. ¿Cuánto es nuestro periodo de diseño? Miraremos. Periodo de diseño, 20 años. Para 20 años, 4% al ser 29,78. Para 2, que tenemos directamente, sería 24,3. ¿Cuánto sería para 3? Hay que aplicar la fórmula, ¿no? Sería 1 más 0,03 elevado a 20 menos 1 dividido entre 0,03. Sí, sí. ¿Cuánto da? 26,87. Ahora sacamos el tránsito de diseño, que sería el volumen de tráfico diario por 365 por el factor de crecimiento. O sea, 210 por 365 por 29,78. ¿Cuánto sale? Te puedes saltar esa casilla y multiplicarlo por 1,699 además, para que nos dé ya los estados de diseño.
¿Cuánto sale? $3.878.2 el número de sals. 3.878.000. Coma 200. No puede ser 870, como no, 3.878.200. 200. Siempre enteros, ¿no? Sí. El 2 siguiente, millones, 2.915.902. 902. 902. 5.085.411. 10.958.445. Siguiente, 8.820.895. y el Y último. 5.549.203. Sacamos la suma. $37.208.056. 37.208.056, ¿no? Sí, Ahora tenemos que aplicar el porcentaje de camiones en carril de diseño, ¿no? Nos dice que es una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección, lo que quiere decir que tenemos 6 carriles en total. ¿Qué nos dice para 6 carriles? Porcentaje de camiones en el carril de diseño. Para 6 o más, 40. O sea, 40%. Entonces escribimos en decimales. Vamos a cambiar un poquito esto. Ahora sí podemos sacar los ejes de diseño, o sea, lo que llama el método, los EALs de diseño. Entonces ha de ser 37.208.56 por 0,4. ¿Cuánto va a ser? 14.883.223.
12.833.223. Entonces, este ha de ser nuestro tráfico de diseño. Si tienen preguntas. Nada. Ingeniero, prácticamente solo se diferenciaría al final en el diseño, ¿no? Con el método de Ashton. Claro, primero se diferencia primero en la forma de sacar los factores equivalentes, ¿no? Que es mucho más sencillo. Recurre a una tabla que solo está en función del peso y del tipo de eje. Y luego en el diseño nos preestablece tipos de pavimento. Entonces tenemos que entrar dentro de esos tipos de pavimento porque los abacos están dados para esos tipos de pavimento. No podemos salir de esos modelos. Si tienen otras preguntas. Nada, entonces si está todo claro, quedamos ahí. Mañana vamos a seguir con este ejercicio, vamos a terminar y vamos a ver una parte que nos falta de otro modelo que no hemos descrito de solución para el pavimento. Si no hay preguntas, buenas tardes a todos y que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge.